Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Procesando Médicos. En el video anterior vimos cómo las células reciben señales, pero eso es solo el inicio. Realmente lo importante es qué pasa después, porque ahí es donde la señal se transforma en una respuesta. En este video te voy a explicar rápido y claro los receptores intracelulares, los segundos mensajeros y cómo la célula responde. Si entiendes esto, entiendes gran parte de la fisiología. Ahora sí, comencemos. Para iniciar, vamos a definir qué son los receptores intracelulares. Bueno, los receptores intracelulares son proteínas localizadas en el citoplasma o núcleo de la célula que reconocen moléculas señalizadoras capaces de atravesar la membrana plasmática, como hormonas esteroides, gases y algunas vitaminas. Su función principal es regular la expresión génica y coordinar procesos vitales como crecimiento, metabolismo y diferenciación celular. La idea clave de todo esto es que no todas las moléculas pueden entrar a la célula. La membrana es lipídica, así que solo pasan las liposolubles o muy pequeñas, como esteroides, hormonas tiroideas, vitamina D o el óxido nítrico. Estas sí entran directo y activan receptores dentro de la célula. Ahora, lo importante es que pueden actuar sobre el ADN, es decir, prender o apagar genes. Por eso sus efectos son más lentos, pero mucho más duraderos. Ahora, estos receptores intracelulares no son todos iguales. Dependiendo de dónde se encuentren y cómo actúen, se clasifican en diferentes tipos. En primer lugar, tenemos los receptores nucleares. Algunos ejemplos son los receptores de glucocorticoides, estrógenos, andrógenos y progesterona. Estos actúan directamente sobre el ADN uniéndose a secuencias específicas llamadas elementos de respuesta hormonal. Para entenderlo mejor, los receptores nucleares son los más directos, están en el núcleo o llegan rápido y funcionan como interruptores genéticos. Cuando se activan, se unen al ADN y regulan la producción de proteínas. Un ejemplo clave de esto es el cortisol. Regula el metabolismo, el estrés e incluso la inflamación. Por eso los corticosteroides funcionan, porque modifican directamente la expresión genética. Pero no todos los receptores intracelulares empiezan en el núcleo. Algunos primero se activan en otra parte de la célula. Por eso también están los receptores citosólicos, que se activan en el citoplasma y luego se trasladan al núcleo. Y como ejemplo de esto tenemos a los receptores de glucocorticoides que migra al núcleo tras unirse a su hormona. Pero aquí va la diferencia. El receptor empieza en el citoplasma. La hormona entra, se une y forma un complejo. Ese complejo cambia y viaja al núcleo, donde actúa sobre el ADN. Es como activarlo primero y luego enviar la orden al núcleo. Por eso sus efectos no son inmediatos, pero sí profundos y duraderos. Y además de esos receptores clásicos, existen otros mecanismos intracelulares que también son muy importantes. Aquí los vamos a definir como receptores intracelulares, como lo son los receptores para óxido nítrico que activan la enzima guanilato ciclasa soluble, los receptores de vitamina D y hormonas tiroideas. Aquí hay un caso diferente, el óxido nítrico, que por si no lo saben es un gas, así que se difunde fácilmente entre células. Cuando entra, activa la guanilato ciclasa y aumenta el GMP cíclico. ¿Y cuál es el resultado? Vasodilatación. Esto es clave para regular la presión arterial y el flujo sanguíneo. De hecho, fármacos como el sildenafil actúan sobre esta vía. Entonces, ya entendimos cómo algunas señales pueden entrar directamente a la célula y actuar incluso sobre el ADN. Pero en muchos otros casos, la señal no entra a la célula y necesita un sistema interno para transmitirse. Y es ahí donde entran los segundos mensajeros. Los segundos mensajeros son moléculas pequeñas dentro de la célula que transmiten y amplifican la señal iniciada
por un ligando externo, que es el primer mensajero, como una hormona o un neurotransmisor. No son receptores, sino intermediarios químicos que permiten que la señal extracelular produzca una respuesta intracelular rápida y coordinada. Aquí tienes que quedarte con esta idea. La señal no termina en el receptor. Ahí empieza todo. El ligando es el primer mensajero, pero la célula necesita traducir esa señal, y eso lo hacen los segundos mensajeros. Lo importante de todo esto es que amplifican la señal. Una sola molécula puede generar cientos o miles de respuestas. Ahora, estos segundos mensajeros no son todos iguales. Existen diferentes tipos y cada uno activa una vía específica dentro de la célula. Primero veremos los nucleótidos cíclicos, donde involucraremos al AMP cíclico o bien adenosín monofosfato cíclico que activa la proteína quinasa A, y también el GMP cíclico o guanosín monofosfato cíclico, que regula la proteína quinasa G y los canales iónicos, y su función es el control de metabolismo, de contracción muscular y la visión. El AMP cíclico es uno de los más importantes. Se forma a partir del ATP y activa la proteína quinasa A. ¿Y cuál va a ser su efecto? Será activar múltiples procesos dentro de la célula. Algún ejemplo de esto es la adrenalina, que libera energía al movilizar glucosa. Por otro lado, el GMP cíclico está ligado al óxido nítrico y produce la relajación del músculo liso, es decir, regula el flujo sanguíneo. Pero no todas las señales usan nucleótidos cíclicos. Algunos utilizan componentes directamente derivados de la membrana celular, y aquí entran los derivados de fosfolípidos. El IP3 o inositol trifosfato libera calcio. El diacilglicerol activa la proteína quinasa C y su función será la regulación de secreción, contracción y la proliferación celular. Aquí entra la fosfolipasa C, que rompe un fosfolípido de la membrana PIP2 y genera dos moléculas, IP3 y diacilglicerol. El IP3 libera calcio dentro de la célula, mientras que el diacilglicerol activa la proteína quinasa C. Este sistema es clave en procesos como secreción, contracción y la respuesta inmune. Y justo aquí aparece uno de los segundos mensajeros más importantes de todos, los iones, o bien el calcio para ser más específicos. El calcio regula la contracción muscular, la secreción de neurotransmisores y la activación de enzimas, y su función es actuar como un señalizador universal en procesos rápidos y transitorios. Y aquí va lo clave. El calcio es un lenguaje universal. Su concentración es baja, pero cuando aumenta genera una señal potente. Participa en contracción, neurotransmisión y secreción hormonal. O sea que sin calcio no hay liberación de neurotransmisores y tampoco hay contracción muscular. Por eso, su regulación es esencial. Y finalmente, existe un segundo mensajero muy diferente a los demás, porque es un gas. Y sí, volvemos a hablar de óxido nítrico. Este es un gas difusible que activa la enzima guanilato ciclasa y convierte el GTP, guanosin trifosfato, en GMP cíclico, y su función es la vasodilatación, la regulación de la presión arterial y la neurotransmisión. A diferencia de otros, el óxido nítrico no necesita canales, simplemente difunde entre células. Cuando se libera en el endotelio, pasa al músculo liso y aumenta el GMP cíclico. Y como resultado vamos a tener la vasodilatación. Y todo este proceso tiene un objetivo, que va a ser generar una respuesta específica en la célula, que eso es lo que sigue. La respuesta celular es la reacción de una célula frente a un estímulo externo o interno, que puede manifestarse en cambios de movimiento, secreción de sustancias, activación de genes o adaptación fisiológica. Es esencial para mantener la homeostasis y coordinar funciones como defensa, crecimiento y comunicación celular. Aquí es donde todo cobra sentido.
La célula ya recibió la señal, la procesó y ahora responde. Y esa respuesta depende del tipo de célula. Puede liberar neurotransmisores, contraerse, secretar hormonas o incluso activar genes. Y algo clave de todo esto es que la misma señal puede generar respuestas distintas según la célula. Pero esa respuesta no ocurre de forma desorganizada. Sigue una serie de pasos bien organizados. En primer lugar, tenemos la recepción. Aquí la célula detecta el estímulo mediante receptores de membrana o intracelulares. Este es el primer paso, detectar la señal. Aquí actúan los receptores, ya sean de membrana o intracelulares, y si la célula no tiene receptor, simplemente no responde. Por eso una misma hormona solo actúa en tejidos específicos. Una vez que la señal es detectada, ahora tiene que transmitirse hacia el interior de la célula, y a eso se le conoce como transducción. En este paso se activa una cascada de señalización con segundos mensajeros, donde los segundos mensajeros como el AMP cíclico, el calcio, el IP3 y el diacilglicerol activan enzimas y proteínas dentro de la célula. Es como un efecto dominó. Una reacción activa la siguiente, pero además de transmitirse, la señal también se va a hacer más intensa. Y con eso pasamos a nuestro tercer paso, donde la señal se multiplica para generar una respuesta fuerte. Este es un punto clave, que va a ser la amplificación. Una sola molécula de hormona puede activar cientos o miles dentro de la célula. Por eso la respuesta es rápida, intensa y eficiente. Y explicar por qué pequeñas cantidades tienen efectos tan grandes. Y finalmente, todo este proceso llega a su objetivo final, que es la respuesta final, que puede ser secreción de moléculas, activación de genes, proliferación, apoptosis o movimiento celular. Aquí la célula ejecuta la acción. Puede liberar sustancias, cambiar su metabolismo, dividirse o incluso morir. Pero esto debe estar bien regulado. Si falla, aparecen enfermedades, como lo es el cáncer, diabetes o trastornos autoinmunes. Y para concluir, veremos la comunicación celular y homeostasis. La comunicación celular permite la integración funcional de órganos y sistemas, asegurando ajustes continuos que mantienen la homeostasis frente a variaciones internas y externas. Aquí ya vemos el panorama completo. Las células no trabajan solas, están en constante comunicación. Gracias a esto, el cuerpo se adapta a cambios como glucosa, temperatura, estrés o ejercicio y mantiene el equilibrio interno, la homeostasis. De hecho, hay una idea clave que resume todo este tema. La comunicación celular es el mecanismo que hace posible la homeostasis. Esto es fundamental. Sin comunicación celular, el cuerpo no puede regular funciones, coordinar órganos ni responder a estímulos. En pocas palabras, sin señalización no hay equilibrio interno, y sin equilibrio aparece la enfermedad. Para entenderlo mejor, vamos a ver un ejemplo clásico en fisiología. Cuando sube la glucosa en sangre, las células beta del páncreas detectan el cambio y liberan insulina. Aquí ocurre el primer paso, detección del cambio. Después de comer, los niveles de glucosa en sangre aumentan. Las células beta del páncreas actúan como sensores y responden liberando insulina. Esto es un ejemplo perfecto de comunicación celular endocrina, porque la señal viaja por la sangre. Pero la insulina no se queda en el páncreas, tiene que llegar a otros tejidos. Entonces, la insulina viaja por la sangre, a lo que se le conoce como comunicación endocrina, y ordena a las células absorber glucosa. Aquí la insulina actúa como primer mensajero, viaja por la sangre y llega al músculo, hígado y tejido adiposo. Se une a sus receptores y activa la señalización dentro de la célula, y el resultado, la glucosa entra. Por ejemplo, en el músculo se insertan transportadores GLUT4 para captarla.
y finalmente esto genera un cambio en el organismo. La glucosa vuelve a niveles normales, que va a ser nuestra homeostasis. Y gracias a esta señalización, la glucosa baja en sangre, las células obtienen energía y el cuerpo vuelve al equilibrio. Esto es retroalimentación negativa y cuando este sistema falla, aparecen enfermedades como la diabetes mellitus. En resumen, la comunicación celular es un proceso fundamental que permite la integración y coordinación de las funciones fisiológicas del organismo. A través de señales químicas, las células pueden transmitir información que les permiten responder a estímulos, adaptarse a cambios del medio interno y mantener la homeostasis. Entonces, las células están en constante comunicación, reciben una señal, la transmiten, la amplifican y finalmente generan una respuesta. Todo con un objetivo: mantener el equilibrio del organismo y la homeostasis. Y dependiendo de cómo viaja la señal, existen diferentes tipos de comunicación celular, donde podemos entenderlos de una forma sencilla. Tenemos la paráclina, donde la señal actúa sobre células cercanas, y un ejemplo de esto es la inflamación o reparación de tejidos. Tenemos la autócrina, donde la célula responde a su propia señal y es muy común en células tumorales. También tenemos la sináptica, que es propia del sistema nervioso, donde la señal viaja por neuronas mediante neurotransmisores. Y por último, tenemos la endocrina, donde las hormonas viajan por la sangre y actúan a distancia. Y un ejemplo de esto es la insulina, el cortisol y las hormonas tiroideas. Y todo este proceso genera diferentes efectos dentro de la célula. La respuesta celular resultante puede manifestarse como cambios metabólicos, activación o inhibición de enzimas, apertura de canales iónicos o síntesis de nuevas proteínas. Esto significa que la célula puede mantener muchas cosas dependiendo de la señal, ya sea cambiar su metabolismo, activar o desactivar enzimas, abrir o cerrar canales, o bien producir nuevas proteínas. Es decir, la señal se traduce en una acción completa. Y esto es posible gracias a todos los mecanismos que vimos antes, pero también es importante entender qué pasa cuando este sistema falla. Las alteraciones en los procesos de señalización o en los receptores celulares pueden provocar diversas enfermedades, lo que resalta la importancia clínica de comprender la comunicación celular como base de la fisiología y de la fisiopatología. Aquí entra la parte clínica, que es clave en medicina. Si falla la señalización celular, pueden aparecer enfermedades como diabetes, donde falla la señalización de insulina; cáncer, donde es la alteración en proliferación celular; y enfermedades autoinmunes, que son errores en la comunicación del sistema inmune. Entonces, como vimos a lo largo de este video, la comunicación celular no solo explica cómo funcionan las células, sino cómo funciona todo el organismo. Si este video te ayudó a entender cómo la señal se transforma en una respuesta dentro de la célula, apóyalo con un like para que llegue a más estudiantes de medicina. Suscríbete si quieres fisiología clara, directa y bien explicada, sin memorizar de más. Ahora sí, nos vemos.